Eh, Bienvenidos a esta conferencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí conectados. Y nada, les saluda Eric Abanto, sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahora tenemos el gusto de presentar una conferencia a cargo de Carlos Reyes Álvarez, maestro en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Y también tenemos un invitado especial, a Juan Alvites, comunicador sanmiguelino y bueno, interesado en cultura, en identidad y en temas de la provincia de San Miguel. Gracias por estar aquí. Sí, sin más, ¿qué tal Carlos? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Juan. Él es, como habías comentado, San Miguelino, él es comunicador y hace poquito además ha presentado este proyecto en torno a los 100 años del Jarro Verde. Ha cumplido 100 años este famoso vals, que es un himno, es el segundo himno de San Miguel, ¿verdad? Bienvenido, Juan. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de San Miguel. Bueno, aquí con Carlos y Eric compartiendo un poco más de historia. Justamente el Vals Jarro Verde, que está cumpliendo este año 100 años, es parte de la identidad cultural sanmiguelina y, bueno, en lo personal quise hacer este homenaje, pero principalmente en este evento quisiéramos hablar sobre los orígenes coloniales de San Miguel y, pues, por supuesto, muy agradecido a Carlos y a Eric por la invitación. Sí, bueno, un gusto de que participes con nosotros, Juan. Juan va a estar interviniendo también con preguntas durante el evento y bueno, vamos a empezar entonces. A ver, les voy a compartir pantalla. ¿Se logra ver? Sí, sí se ve. ¿Verdad? Listo, voy a usar un punterito también, una pluma. Bueno, vamos a comenzar con eh, cómo era llamada San Miguel durante tiempos prehispánicos, porque, digamos, no era San Miguel propiamente tal, así como la conocemos hoy. Era eh, una guaranga, se le llamaba guaranga de Chondal, y la guaranga de Chondal pertenecía a la etnia de Caxamarca. Em, bueno, aquí estoy presentando como las guarangas, que eran miembros de estas 7 grandes guarangas indígenas de Caxamarca. Por un lado está Guzmango, ¿no? En la parte izquierda. Después está Chuquimango, le sigue Chondal. Curiosamente son las 3 guarangas más grandes, más amplias, digamos, con mayor número de población. He resaltado Chondal porque, pues como ya lo dije, Chondal era la guaranga que hoy día pues está dentro de los límites geográficos de San Miguel provincia. Y después está Pampamarca, en la parte de abajo, si logran observar, está Caxamarca, está Pomamarca y Mitmas. En total eran 7. Estas guarangas eran las que existían durante tiempos incas también. ¿Qué es una guaranga? Una guaranga es un grupo poblacional de 1000 personas aproximadamente, y una pachaquía es un grupo poblacional de cien personas. Eh, las pachaquías están dentro de las guarangas, digamos. Las guarangas además tienen un arraigo más territorial, mientras que las pachaquías son pobladores, digamos,
que están desplazándose por el territorio, son especies de enclaves, están haciendo producción, están produciendo em, productos agrícolas o también están intercambiando productos, ¿no? Y tienen un antepasado común, o sea, hay alguien que los liga a todos. Es una especie de Ayu, pero digamos del norte, ¿no? La Pachaquilla. Em, este es el mapa de Cajamarca, de la región Cajamarca. Si se ubican en la parte sur, están las Guarangas. Solamente he puesto las 5 porque las otras dos como que han venido después. Eh, si ven, Pampamarca y Caxamarca están para el lado más oriental, ¿no? Están más cerca a los Huamachucos, digamos. Y en la parte izquierda eh, está Chondal, precisamente, ¿no? Debajo está Chuquimango y está Guzmango. Estas guarangas están más hacia el lado occidental, o sea, están más pegadas hacia los chimús, a lo que hoy día es la costa lambayecana. Bueno, dentro de los chimús estaban los mochicas, ¿no? Y repito esto, que es bastante curioso porque son guarangas muy numerosas y además son guarangas con cierto poder, con mayor poder, digamos, em, y no es casual, ¿no? En un ratito voy a explicar a qué probablemente se debía esto, ¿no? Bueno, lo que quiero exponer aquí es que según dos fuentes, según Valdemar Espinosa y según Manuel Burga, lo que existió fue que cuando llegó el Inca Tupac Yupanqui, a él se le considera como el conquistador, digamos, ¿no? El que logró anexar a estas provincias, tanto de los Caxamarcas como la de los Chimús. eh, Sostiene, sobre todo Burga, que los Chimús, muchos pueblos del interior, entre ellos los mochicas, se resistieron a la conquista inca y debido a ello es que son castigados y son convertidos muchos en yanayacos, ¿no? Yanayacos eran especies de ciervos, ¿no? Eh, Podríamos decir algo bastante cercano a un esclavo. Estaba al servicio de un jefe cacical, ¿no? De alguna etnia, de alguna pachaquía, de alguna guaranga. Y estos yanayacos son desplazados de forma numerosa hacia la Sierra Cajamarquina. Y dentro de la Sierra Cajamarquina está Chondal, o sea, en Chondal habían varios de estos yanayacos costeños, como el caso de los siguientes, ¿no? Como el caso de los moros. Los moros son mochicas, chimús, que están allí nomás bastante cerca a la actual provincia de San Miguel, de los Chondales, y en 1540 los pobladores de Moro fueron capturados por el curaca de Chonda, de Chondal, ¿no? Posteriormente, en 1565, huyeron de Chondal. El curaca Antonio Tactamoxo presentó su reclamo ante el corregidor de Pacasmayo y ante Gregorio González de Cuenca, también un visitador, quienes ordenaron su retorno. Sin embargo, los moros desobedecieron la disposición y no regresaron más, ¿no? Igualmente pasó con los chepenanos. Ellos en 1565 fueron reducidos en San Juan de Pingomarca, que era una reducción que estaba dentro de esta guaranga de Chondal. Y en 1567, 10 hombres, encabezados por su jefe Juan Ashpen, huyeron. El curaca de Chondal, Melchor Caxasas, mostró su disgusto, y ante esta situación González de Cuenca dispuso que mejor todos los mitmas yungas son costeños, a los que me estoy refiriendo, permanecieran en la serranía de Cajamarca, porque había mucho problema, había mucha disputa en los principios de la colonia, porque no se sabía dónde pertenecían precisamente estos grupos de yanayacos, estos grupos poblacionales mochicas, no se sabía dónde pertenecían, si tenían que regresar de nuevo a sus orígenes, o sea, a la costa, o si tenían que permanecer en la Sierra Cajamarquina. Además, el centro administrativo inca estaba en Cajamarca, ¿no? En la actual ciudad de Cajamarca. Eh,
y todos estos grupos además estaban adscritos al centro administrativo de Cajamarca, Inca, ¿no? Había un Tucuy y había que trabajar, ¿no?, bajo las disposiciones de este Tucuy, ¿no? Eh, Dar fuerza de trabajo para la mitad o dar también tributos. O sea, lo que podemos decir es que Cajamarca estaba por encima, como centro administrativo estaba por encima de estos grupos mochicas, ¿no? Y los grupos mochicas estaban subordinados. Entonces, tenían que atender a las disposiciones de esta guamaní, ¿no? Bueno, hasta allí quizá hay alguna consulta, Eric. No hay ningún inconveniente. No, continúa. Listo. Vamos a seguir con este paso de Pizarro por San Miguel de Payaques. Entonces Pizarro, digamos, cuando él llega con sus hombres, ya logra ver esta disyuntiva, probablemente, ¿no? Se entera. Eh, eh, claro, quizá también para los españoles era bastante difícil comprender qué es lo que estaba pasando, porque, repito, la presencia de estos costeños, de estos mochicas, era bastante numerosa, como trabajadores, como mano de obra, dentro de San Miguel, digamos, ¿no? Eh, entonces, es un contexto, ¿no? Un poco complicado, repito, y bueno, Pizarro logra ser testigo de alguna forma, ¿no? De esto. Bueno, Pizarro, el paso de Pizarro por San Miguel, yo he tenido que revisar, digamos, la crónica, la fuente primaria principal, que es la fuente de su secretario, de Francisco de Jerez. Francisco de Jerez acompañó a Pizarro durante todo este trayecto y ha recogido algunos fragmentos que son claves, ¿no? Por ejemplo, el de arriba que dice, y en 3 jornadas llegó a un pueblo que está al pie de la sierra, dejando a la mano derecha el camino que había traído, porque aquel va siguiendo por aquellos valles a la Chincha, ¿no? O sea, ya Pizarro emprende su ruta hacia la sierra. Y este otro va a Caxamalca derecho, ¿no? Precisamente ese es el que toma, ese es el camino que toma, ¿no? Que estaría más o menos por Saña, ¿no? En la actual Lambayeque, un poquito más allá Nanchoc, que ya pertenece a San Miguel, y por allí ya tenía que subir Pizarro para que pueda llegar de frente, digamos, por un camino directo hacia Cajamarca, ¿no? Y en la parte de abajo dice, llegados al pie de la sierra, reposaron un día para dar la orden de subida, ¿no? Francisco de Jerez, esto lo escribe en La verdadera relación de la conquista del Perú. Les cuento que hay varios investigadores que han rastreado ya la ruta de Pizarro por los Andes. Antes de que me olvide, digamos, el paso de Pizarro por esta sierra cajamarquina sería, pues, o representaría la primera vez que Pizarro estaba pisando los Andes. No había pisado los Andes antes, no es la primera vez. Eh, Así que también fue una experiencia bastante, pues, novedosa para ellos, ¿no? Porque habían estado todo el tiempo en la costa, en el calor, digamos, y ahora van a subir al frío. Y de hecho, ¿no? Francisco de Jerez narra estos síntomas, ¿no? Que sintieron mucho frío en la Sierra San Miguelina, ¿no? Incluso podría ser el soroche, cosas así, Sí, propios sí, de la sí, altura, ¿no? claro. Incluso se resfrió un caballo, menciona Wow. Francisco de Jerez. Sí, sí, sí. Les habría dado soroche probablemente, ¿no? Y hay que atender que dentro de todo es una sierra bastante bajita, ¿no? O sea, no es una tremenda, no hay una altura pues sobredimensionada, ¿no? No estamos hablando de más allá de los 3.500 o 4.000 metros como podría ocurrir en la Sierra Sur, sino estamos hablando de una sierra de 2.700, 2.500, ¿no? Y empezando desde muy abajo, eh, a donde ellos estaban llegando, ¿no? Una Pero, sierra. pero claramente con otras características distintas a la de la costa, ¿no? Por más Sí, que, digamos, no es una sierra muy elevada, igual tiene otro tipo de climas, otro tipo de... Incluso de los productos que ahí mismo se producían.
Claro, 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 sí. Sí, 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 de todas maneras. Fue una experiencia inicial, digamos, ¿no? Como lo estaba diciendo. Bueno, les cuento que ya hay varios investigadores que han intentado reconstruir esta ruta por este lugar. Entre ellos está, pues, Antonio Raimondi, está Alejandro Miro Quesada, eh, y hace poco nada más, bueno, Raimondi en el siglo XIX, Miro Quesada en el siglo XX, y hace poco, en el 2010, un Darío Gastelo, un geógrafo, hizo una especie de expedición, porque estaba haciendo una tesis para poder detectar cuál ha sido el recorrido de Pizarro y proponerlo como una ruta turística, ¿no? O sea, hay bastante data, además de la que ya mencioné, la crónica de Francisco de Jerez, acerca de este recorrido. O sea, está confirmado, en otras palabras, de que Pizarro sí pasó por aquí, ¿no? Su primer ascenso a los Andes o a la sierra ocurrió por aquí, digamos, ¿no? Y bueno, para ser más precisos, yo he citado aquí algunas cosas de Francisco de Jerez. Francisco de Jerez dice que cuando ya llegaron a la parte más alta se encontraron con una fortaleza, ¿no? Cercada de piedra, situado en lo alto de una sierra rodeada de peña tajada, dice, que podría ser tranquilamente Paucal, ¿no? Eh, aquí he puesto una imagen. Si ustedes ven en la parte izquierda, está Nanchoc. Por allí habría subido Pizarro con todos sus huestes. Han pasado más o menos por el caserío de San José, por Bolívar, y han emprendido la subida, ¿no? Por la parte derecha, hasta llegar a Paucal, ¿no? Este es el camino empinado que han realizado, ¿no? Y se han encontrado con la fortaleza, ¿no? Después han encontrado un pueblo, menciona Jerez, cronista que estaba acompañando a Pizarro, con una casa fuerte, como una casa fuerte se refiere pues como una casa palacio, algo así, cercado de piedra y trabajado en cantería, ¿no? Se admira bastante el trabajo de los artesanos sobre la piedra. Este lugar, según Danilo, podría ser Miravalles, ¿no? Que está también bastante cerca a Paucal, ¿no? Después llega al llano ya, en lo alto, con arroyos de agua cercanos. Según Danilo, podría corresponder a Agua Blanca, porque cerca pues hay unas cascadas, ¿no? Ya estamos hablando de esta zona, miren. En la parte izquierda, ¿no? Está Unión Agua Blanca, está el Prado también por aquí. Después llega a unos pueblos situados en unos valles. Podrían ser, bueno, todos los que vienen después, ¿no? Porque está por allí Chuat, antes está Hualango, eh, también está obviamente San Miguel, entre otros. Eh, y si regresamos a la imagen, vamos a ver efectivamente que sigue esa ruta, ¿verdad? Aquí está en el centro, en el núcleo, está San Miguel. Y después va a seguir la ruta para, digamos, seguir hacia Tumbadén y pasar hacia Porcón Alto, ¿no? Porque Pizarro hace alusión a un llano de sábana que está próximo a Cajamarca. Danilo dice que podría ser esta zona que he mencionado, Porcón Alto, y efectivamente puede ser así porque es una sábana, ¿no? Incluso la sábana se logra ver, o sea, una planicie, ¿no? Se logra ver antes de Porcón Alto, desde Cochán, eh, y desde Tumbadén ya hay planicies, ¿no? También la parte hacia la izquierda, bueno, hacia la izquierda no está un poco más metido, ¿no? Pero Quilcate, Tongó también tienen este relieve, digamos. Entonces, esa es la ruta de Pizarro. Esta es la ruta de Pizarro, ¿no? Y todo esto que ustedes pueden apreciar es el territorio, ¿no? De la Guaranga de Chondal, Guaranga que era parte de la macroetnia de Caxamarca, digamos, ¿no? Carlos, una pregunta. La guaranga de Chondal empezaba desde ahí, desde Nanchoc, desde la parte baja, y terminaba más o menos a la altura de la sábana de Porcón que señalas, o cuál más o menos era la, digamos, la extensión de esta guaranga. Sí, efectivamente, efectivamente.
Nachoque sería la parte más baja, ¿no? La parte más cálida de San Miguel. Eh, sí, era parte de Nachoque ya de la Guaranga de Chondal. Y todo lo que pueden ver en la imagen hacia arriba, ya subiendo, es también parte de San Miguel. Todo este recorrido, que también es un recorrido medio plano, ¿ah? Todo este recorrido que hace es un recorrido por partes planas, digamos, ¿no? Claro, también se puede bajar. Son como especies de graditas. Estoy señalándolo con el puntero, porque lo curioso de San Miguel es que tiene graditas, ¿no? Todos estos distritos de aquí, Agua Blanca, El Prado, San Miguel mismo, tiene graditas, ¿no? Y bueno, o sea, quiere decir que hay varios pisos altitudinales, ¿no? Que hay bastante diversidad, ¿no? Ecológica y por lo tanto productiva. Eh, pero claro, Pizarro no pasó por las partes más bajas, ¿no? Sino por las partes más altas de todos estos pisos, ¿no? Eran parte de Sí, Chondal, sí. Carlos, respecto a la ruta que mencionas y bueno, la diversidad de climas, teniendo en cuenta que hay muchos paisajes también que podrían ser explotados, ¿tú crees que sería viable una ruta turística por esa parte donde ha pasado Pizarro? Claro, de todas maneras, ya Danilo lo ha explorado, lo ha presentado en una tesis, es una fuente documental, eso ya es un gran avance, es un gran aporte, pero ahora faltaría pues que las autoridades también proyecten, ¿no? Esta ruta, porque habría que trabajar con mucha infraestructura, digamos, ¿no? Hacer primero un Claro. trabajo, pues obviamente teórico, de investigación, más todavía que el que ha hecho Danilo, y después hacer un trabajo de infraestructura ya para que se pueda hacer ese recorrido, ¿no? Que no es ¿Tienes el cualquier cosa. dato de... Ujú. ¿Cómo? Continúa, luego te... Y que no es, o sea, no es cualquier ruta, digo, ¿no? Porque es, o sea, es una ruta significativa no solo para el Perú, sino para todo el mundo, porque la conquista afectó a todo el mundo, ¿no? O Claro, sea, se claro. cambiaron las relaciones globales. Desde la conquista cambian las relaciones globales en todas partes. Entonces no es Ujú. una ruta cualquiera, ¿no? A eso me refiero. ¿Tienes el dato de hace cuánto tiempo fue esa tesis? Sí, 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 del 2010. Y hay fotos. He encontrado el Facebook de Danilo y él allí ha publicado fotos de la expedición que he hecho, que lo ha hecho también como un militar, ¿ah? Porque obviamente, eh, porque los conquistadores son militares, ¿no? Entonces, eh, estaba acompañando esa ruta, a ese viaje, un militar, porque también ellos querían ver, y estaban a caballo, ¿no? Y los Ujú. conquistadores han ido a caballo, ¿no? Para ver también cómo es que, ¿no? Un animal, un caballo, una caballería puede desplazarse por esa zona, ¿no? Claro. Sí, bien interesante. Justo para cerrar una pregunta más, se habla mucho a veces de que cómo es posible que un grupo de españoles malnutridos pueda venir y conquistar un imperio inca, ¿no? Y hay otras, esa es, digamos, la versión fácil, ¿no? Pero se sabe que en su recorrido fue creando alianzas, aliados. En este caso hablaste de los yanayacos, ¿no? Que eran prácticamente castigados o esclavizados por los incas, que seguramente por ahí tenían descendencia. Cuéntanos de repente cómo fueron estas actitudes que se encontraron, tanto las actitudes de los indígenas al ver a los españoles llegar a esta ruta de San Miguel y cómo se sintió, digamos, el mismo Pizarro, ¿no? Si tenía miedo, si es que estaba de repente ya más confiado cada vez que avanzaba hacia Cajamarca. Sí, 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 él, bueno, él desde un inicio empezó a entablar relaciones estratégicas porque, digamos, el norte no se llevaba tan bien, los pueblos del norte no se llevaban tan bien con los incas, habían sido conquistados, incluso castigados, como ya lo había dicho al inicio, los habían convertido los incas en yanayacos, a todos estos pueblos mochicas, y producto de ese castigo los desplazan hacia San Miguel, ¿no? Hacia Chondal, para trabajar. De allí que haya existido una fuerza o una mano de obra numerosa, digamos, en Chondal, ¿no? Pizarro siempre ha caminado temeroso, sí, temeroso, eh, eh, pero también es cierto que Atahualpa le enviaba mensajeros, eh, digamos, con mensajes positivos, le enviaba Mm, comida, le enviaba regalos, ¿no? O sea, también creo que eso distendía un poco, ¿no?
la desconfianza de Pizarro, porque a pesar de que había un poco de miedo quizá, ¿no? También la actitud de Atahualpa hacía que Pizarro se confiara un poco, ¿no? Y siguiera avanzando, ¿no? Genial, genial. Había mucha Interesante. diplomacia. Entre ambos había mucha diplomacia, o sea, en buenos Sí, sí. términos. Hay que encontrarnos, hay que vernos, hay que, ¿no? Hay que juntarnos, o sea, pero en buenos términos. O sea, ambos fueron muy diplomáticos, ¿no? Atahualpa y Pizarro. Sí, sí, se tiene el discurso, digamos, en la cabeza que, o en la memoria colectiva que pareciera que Pizarro recién se encontró con Atahualpa en Cajamarca y fue algo sorpresivo, cuando no, ¿no? Teníamos toda esta ruta con todos estos encuentros diplomáticos que mencionas, donde ya hace mucho antes ya sabía Atahualpa de estos hombres barbados, blancos, como se lo mencionaba, ¿no? Genial. Claro. Sí, pues es que sí, sí. Bueno, es que también Pizarro siempre enviaba el mensaje de que él llega como un amigo y está dispuesto a apoyar a Atahualpa en contra, pues, de su hermano Huáscar y de sus huestes. O sea, se presentó siempre así, ¿no? Y Y sobre desde la eso, costa desde que estaba en la costa, su ruta en la costa ya existía esa comunicación con Atahualpa, ¿no? y sacando, digamos, a Pizarro de la ecuación, ¿qué crees que serían, digamos, los de Chondal, los que ahora son sanmiguelinos, digamos, serían más huascaristas o atahualpistas en ese tiempo, ¿no? Claro, los de Chondal, eh, que eran parte de la Macronia Caxamarca, siento que han tenido una alianza arraigada, digamos, con los incas, porque los incas tenían su centro administrativo, que no era cualquier cosa, o sea, era un centro cabecera, capital importante en Cajamarca, hoy día, ¿no? Lo que conocemos como ciudad, distrito, y, y además los benefició, ¿no? A los chondales, porque los benefició con la mano de obra de los costeños. Entonces, las relaciones entre los chondales y los incas ha sido buena, ha sido positiva, ¿no? Em, sí, ahora han habido dos líneas dentro de la Macroneca de Caxamarca, ¿no? Había una línea que era más huascarista, otra línea que era más atahualpista. La atahualpista estaba representada por Carbatongo y la huascarista por Carbarraico, ¿no? Y bueno, cuando ya se produce la captura de Atahualpa por parte de los españoles, quien muere es Carbatongo, ¿no? Carbatongo estaba del lado de Atahualpa, muere en ese Mm, mismo rato, en ese mismo momento de la captura, en la Plaza de Armas, el 16 de noviembre de 1532, mientras que el otro Carbarraico, que era más huascarista, parece que este coordinaba con Pizarro, pues queda vivo y después se convierte en el cacique de la Citehuaranga, ya en la colonia, digamos, ¿no? Entonces habían dos líneas dentro de la Macroneca de Caxamarca, ¿no? Pero por lo que te acabo de decir, habían buenas relaciones, al menos entre los chondales y los caxamarcas habían buenas relaciones, ¿no? genial. Sí. Bueno, pasamos a la primera fundación de reducciones indígenas en la Guaranga de Chondal, en lo que hoy es San Miguel. El gobernador de aquellos tiempos, que era como la máxima autoridad, era Lope García de Castro, y el reductor, corregidor, o sea, quien se iba a encargar de fundar y de hacer las reducciones, o pueblos de indios también se le llamó, fue Joan de Fuentes. Bueno, según bueno, yo he tomado esta información de una visita, o sea, digamos, es como una constatación de parte de el virrey, porque fue por órdenes del virrey Toledo. Él tuvo como encomendados personas a cargo, ¿no? De que hagan esta visita para que recojan información, porque había un pleito judicial entre Jordana Mejía y Beatriz de Izázaga, que eran ambas encomenderas de las Siete Guarangas, y había habido antes una fragmentación de Guarangas, estaban en un problema. Entonces, Diego González de Acuña es el encargado de hacer esta visita entre el año 71 y 72, y él presenta el recorrido por las reducciones, por los pueblos
de la Guaranga de Chondal, o sea, quiere decir que él visitó los pueblos que ya habían sido reducidos, ya habían sido fundados como pueblos por la corona española, y son estos los que muestro a continuación. En ese recorrido la nota que primero estuvo por la parte de arriba, por San Matías de Payaca, en lo que yo creo que es hoy Tongoto, ¿no? Porque Tongoto es una zona bonita, es una planicie, una zona estratégica además, ¿no? Se puede ir hacia distintos puntos. Después pasó hacia Santa Cruz de Suchabamba, que está en Santa Cruz, en la provincia actual. Después pasó a San Agustín Catax, que es Catache, también en Santa Cruz. O sea, esto quiere decir que pueblos de Santa Cruz eran antes, ¿no? O desde 1565 parte, ¿no? De la Guaranga de Chondal. Después bajó a San Juan de Pingomarca, lo que yo creo que es ahora Nanchoc. Después hay un poco aquí de confusión porque no se puede subir de frente, ¿no? Parece que ha habido un problema con el registro de información porque de San Juan de Pingomarca en lo que hoy es Nanchoc no se puede pasar de frente a Nepos, ¿no? Habría que pasar primero por San José de Chanchán, que es otra reducción, que está hoy en Bolívar, después a San Gregorio de Mosique, ¿no? San Pedro Livi, bueno, y en una de estas tres partes pudo haberse ido hacia Niepos, el reductor. Después visitó San Miguel de Catamoche, San Andrés de Yapa y San Bernardino de Chumbil, que hoy día está en San Pablo, ¿no? Entonces, estas son como las 11 reducciones. Podríamos agregarle quizá una más o quitarle una, pero esta es la zona de influencia, digamos, de los Chondal, y aquí ya existían estos pueblos, estos famosos pueblos de indios, fundados en el 65, pero data información que se recoge el año 71-72, ¿no? Bueno, yo extraje esta numeración que ven en la parte de abajo, las pachaquías más numerosas, o ayllus más numerosos eran los payacs, tenían 1700, aquí lo he puesto, 1749 pobladores. Después están los pingomarcas, con 1428 pobladores. En tercer lugar, los poyoques, con 954 pobladores, y los niepos, con 632 pobladores. Y a su vez, en la parte izquierda podemos ver que las reducciones más numerosas fueron San Pedro de Livi, con 859 miembros, San Miguel de Catamoche, con 783 miembros, San Matías de Payaca, con 558, San Rafael de Niepos, con 525, y San Andrés de Yapa, con 508. Entonces, bueno, esta es la realidad, ¿no? La realidad de esos años. La fuente, pues, está en las visitas de Cajamarca, ¿no? De Remy Rojurotsky. Bueno, aquí he hecho el listado de cuáles son las pachaquías que estaban dentro de estas reducciones o pueblos. En San Matías de Payaca, por ejemplo, estaba Payaca, Cañaris, Guayocóndor, Coyasuyo, Poyoques, Pingomarca, Yambla, Huancamarca, Tingomayo, Suruchuco, Vacas, que eran pachaquías de distintas guarangas, de Caxamarca, de Guzmango, pero que habían sido trasladadas a esta zona, ¿no? Ya estas reducciones. Igual en el caso de las demás, también lo muestro aquí igualmente. Le he puesto otro colorcito a las pachaquías más numerosas, más significativas, las más importantes, ¿no? Bueno, aquí también. Y bueno, lo que había mencionado. ¿Sí? Sí, ¿Tienes? una pequeña preguntita, así, justo antes de que pases al Sí, siguiente. sí. No, ahí, en el anterior. Eh, o sea, digamos, las pachaquías fueron hasta cierto punto fragmentadas eh, para que, digamos, una parte de una pachaquía vaya a una reducción, la otra parte a otra reducción. ¿Fue así o cómo más o menos fue organizado el, el territorio, digamos? Claro. Eh, Mira, no podemos saber a ciencia cierta cuál ha sido el criterio que usaron los reductores. Bueno, en el caso del 65 fue Joan de Fuentes, un español. No sabemos qué criterio habría utilizado, pero hizo esta mezcolanza, digamos, ¿no? O sea, distribuyó a pachaquías de las distintas guarangas en reducciones de las distintas o establecidas en las distintas guarangas, ¿no? Hizo
hizo un entrevero allí, ¿no? Porque viendo un poco tu gráfico, digamos, Poyoques aparece en varias reducciones. En el siguiente diapositiva, me parece. Ah, no, ahí. Digamos, Sí, Poyoques, no, la anterior. Claro, ahí también. Ahí, ¿no? Por ejemplo, Poyoques sale en San José de Chanchá, Poyoques aparece en San Gregorio, o sea, es la misma claro, Pachaquía, Poyoques. claro, o sea, así como habían pachaquías de otras guarangas, eh, habían también pachaquías de la misma guaranga de Chongal y que se establecieron en distintas reducciones, como el caso de Poyoques, como el caso de los pingomarcas, de los niepos y de los payacas también, ¿no? Por ejemplo, en la reducción 9 en San Miguel de Catamoche, está payaca, niepos, poyoques, pingomarcas, axadén y cañaris. Los axadén son de Guzmango y los cañaris son Mitmás. Y hay 4 que son de la misma guaranga. Bien, bueno, ese es casi como los inicios de una mezcla que no había ocurrido antes, ¿no? Sí, pues, y lo curioso, como ya lo expliqué antes, es que hay una pachaquía numerosa que es Payax. Payax. En un rato voy a proponer que el segundo nombre de San Miguel adopta el de esta pachaquía de Payax, porque precisamente era la más numerosa, ¿no? Bueno, aquí estoy mostrando el territorio de Tongot, en la parte de la derecha hacia arriba de Quilcate. Aquí pudieron residir los Payax. Ya mencioné, es una zona estratégica. Es una zona de planicie, digamos, ¿no? Aquí en Nanchoc pudieron haber residido también los Pingomarca. Falta confirmar esto, no hay todavía muchos indicios, pero también considero que Nanchoc es un lugar estratégico. El Nanchoc es como una puerta de entrada y de salida, ¿no? Desde la costa hacia la sierra, desde la sierra hacia la costa, ¿no? O sea, hacia la sierra de los Caxamarcas y hacia la costa de los Chimús o Mochicas, digamos, es una puerta, ¿no? Por eso este lugar es bastante especial. Y además es una zona plana, como pueden ver, hay producción agrícola, claro, es una agricultura con productos de zonas cálidas, ¿no? Y bastante alejado de la capital, por cierto, ¿no? De San Miguel Capital. Ah, y por cierto, el horticultor más antiguo de América, porque así se ha establecido hasta hace poco, es de aquí, de Nanchoc. Él cultivó aquí frijoles, calabaza, ¿no? Y hay evidencia de que él habría vivido aquí en el tiempo arcaico. O sea, el tiempo arcaico más o menos coincide con la época de Caral, ¿no? O sea, 5.000, 7.000, 10.000 años antes de Cristo. O sea, es una zona de asentamiento poblacional muy, pero muy antiguo, digamos. Y ha tenido ocupaciones sucesivas, digamos, ¿no? Sucesivos. O sea, no es cualquier lugar, Nancho, digamos. Por eso es que sostengo yo que aquí pudieron estar los pingomarcas, ¿no? Que también era una pachaquía numerosa, ¿no? Después pudieron también estar en Udima, ¿no? Los pingomarcas es otra posibilidad también. Udima también es un lugar hermoso, es un lugar amplio, donde también es posible la producción agrícola, ganadera, eh, hay bastante humedad, ¿no? De hecho, aquí estuvo probablemente la hacienda más, pero más productiva, más eficiente de la colonia, la hacienda de Udima, que era la hacienda de Miguel de Espinach, digamos, ¿no? Entonces, las haciendas tampoco se establecían en cualquier lugar, pues, no se establecían en lugares, pues, que les iba a generar beneficio, ¿no? Como en este caso fue Udima. Después, los poyoques, como yo los encuentro de forma numerosa en San Pedro de Libi, otra reducción, yo creo que evitaron toda esta zona de Libi. Y Libi, que es Libes hoy día, eh, si ven la foto, es un conjunto de graditas. O sea, es posible la agricultura en distintos pisos ecológicos, hasta llegar a la parte de abajo, hasta llegar a la parte del río. Entonces, en la parte de abajo te producirá pues frutales y en la parte de arriba productos más serranos, ¿no? Eh,
Entonces, y en Libes también hubo una hacienda, por si acaso, que era la hacienda de Germán Luna Cartland, perdón, de Germán Luna Iglesias, que se la heredó después a su hijo, a Guillermo Luna Cartland, que pues ha sido un famoso intelectual, miembro de la generación del Centenario, o sea, miembro de la generación en la que estuvo Porras Barrenechea, Jorge Basadre. Bueno, de él era esta hacienda de Guillermo Luna Cartland. Y repito, las haciendas no están en cualquier lugar, ¿no? Sino en zonas muy, pero muy productivas, como ocurrió aquí, en Libes. Entonces aquí pudieron estar los poyoques, digamos. Después los Niepos en el mismo lugar, igualmente, que es una especie de, ¿no?, de meseta. Y bueno, hay una pirámide, ¿eh? Una pirámide circular que está enterrada aquí en Niepos, por si acaso, que está no en el mismo pueblo, sino como quien viene más hacia occidente. Entonces hay que hacer trabajo arqueológico aquí para saber a qué tiempo perteneció esta pirámide. Pero si hay una pirámide que es un centro ceremonial prehispánico, es un indicador de que aquí también hubo asentamiento poblacional bastante antiguo, ¿no? Y de forma también permanente, o sea, se ha sostenido en el tiempo este asentamiento poblacional, ¿no? Y pues también es una zona especial, ¿no? También es una especie de planicie sobre una montaña, digamos. Así, ahí está Niepos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda fundación de reducciones indígenas en la Huaranga de Chondal, hoy San Miguel. Ahora el virrey ya pues es Toledo, el más famoso virrey, digamos, de toda la época colonial, porque él es el que pues le da una estructura mayor, ¿no?, al virreinato, sienta las bases administrativas, judiciales, políticas, económicas del virreinato. Y el reductor es un corregidor español, Francisco Álvarez de Cueto. Les cuento que este documento de la segunda fundación de reducciones no existe, no lo encuentran los historiadores en los archivos. Habría que buscar, seguir buscando. Entonces yo me he guiado por documentos posteriores ya para saber cómo han sido estas reducciones. Y habría quedado así, ¿no? De las 11 reducciones que mencioné anteriormente, algunas de estas habrían desaparecido, otras quedaron como tales, pero ya no como reducciones, sino como anexos. Y se establecieron solamente la existencia de dos. O sea, ¿por qué se reduce tantas reducciones a solamente dos? O sea, a San Miguel y a Niepos. Porque este segundo reductor, o sea, Francisco Álvarez de Cueto, creyó que eran demasiadas reducciones. O sea, el problema es para los evangelizadores y para los cobradores de tributos, porque tienen que estar andando de un lugar a otro, pues no hay buenos caminos, en tiempos de lluvia es horrible. Entonces se ahorra en el trabajo, ¿no?, reduciendo, juntando a todos los pueblos en lugares urbanos específicos, y mientras menos sean estos lugares urbanos, muchísimo mejor. Por eso es que reducen aún más a los pueblos y al final quedan solo estos dos. San Miguel de Payaques, aquí está, y San Rafael de Niepos en la parte izquierda. De manera que San Miguel de Payaques, digamos, habría absorbido a pueblos de la parte más oriental y San Rafael de Niepos a pueblos de la parte más occidental, digamos, ¿no? O sea, Niepos está como más ligado también y más cercano a la costa, ¿no? Y ahora es curioso también que hayan dos arcángeles, ¿no? Que esté San Miguel y San Rafael. Bueno, los evangelizadores eran los franciscanos, ¿no? Ellos eran como los evangelizadores principales que tenían su sede principal en Cajamarca, en la capital, y ellos fueron los encargados, digamos, junto a los reductores de realizar estas reducciones, y los franciscanos fueron los que decidieron estas advocaciones, ¿no? Y es curioso, repito, porque son arcángeles. Por un lado, San Rafael de Niepos es un arcángel que tiene esta misión, ¿no?, de cuidar, de proteger caminos, por lo tanto también a viajeros, a caminantes. Y San Miguel, que es un arcángel más protector, digamos, lucha contra los demonios. Yo lo que creo es que, pues, es un arcángel, y aquí lo pongo en la siguiente diapositiva, que está luchando contra las idolatrías, ¿no? O sea, la idolatría era
una devoción de los pueblos prehispánicos hacia sus dioses, hacia sus huacas, y puede ser que las idolatrías hayan sido más arraigadas, más fuertes en esta zona, y por esa razón es que se adscribió la reducción a San Miguel de Payac, a San Miguel Arcángel. Bueno, estoy como yendo un poquito contra la tesis, cuestionando un poquito la tesis de Rodríguez, porque él sostiene que San Miguel, se eligió este nombre, San Miguel, y se le adscribió este arcángel al pueblo, porque Pizarro estaba pasando por allí, ¿no? Hace un rato mencioné la ruta, y efectivamente por allí pudo haber pasado, y frente a la resistencia indígena apareció el arcángel, ¿no? Y lo protegió, lo defendió. El problema es que Rodríguez no cita ninguna fuente documental fehaciente, válida, para poder sostener que así fue. Entonces, como no hay una fuente, porque yo he revisado el libro varias veces, entonces, pues no ocurrió así. Además, yo sostengo que Pizarro no fundaba pueblos así nomás. O sea, él había fundado varias ciudades estratégicas en relación con la conquista. O sea, fundó San Miguel de Tangarará, fundó Lima, fundó el Cusco, pero, o sea, ni siquiera fundó Cajamarca, que era el centro administrativo, la Guamaní Inca, ¿no? Y que pudo haber sido un lugar estratégico de conquista, pero no fundó Cajamarca a Pizarro. Eh, entonces yo no me explico por qué Pizarro habría tenido que fundar así nomás, digamos, a San Miguel, ¿no? Eh, entonces yo creo que el nombre de San Miguel ya viene mucho después y es una atribución que los franciscanos le dan a este lugar por otras características. O sea, son características más estratégicas, pero ligadas a la evangelización en sí misma, ¿no? Carlos, una pregunta, pero San Miguel se podría considerar que está dentro de la ruta de Pizarro. Digamos, Pizarro no la fundó, pero sí pasó por allí antes de que fuera San Miguel propiamente dicho. Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Según todos estos textos que hablan del recorrido de Pizarro, eh, todos estos investigadores al final han pasado también por San Miguel y han hecho parte de San Miguel como parte de la ruta de Pizarro, ¿no? O sea, Pizarro pasó por allí, no sabemos exactamente pues por el centro de la ciudad, pero pasó por allí, por la periferia probablemente, en su camino hacia Cajamarca, ¿no? Carlos, No, una no, consulta. dale, dale, Oh, dale, Jorge. después de... No, una pequeña curiosidad es que, digamos, de las reducciones que quedaron, solo quedaron los arcángeles y los santos ya no, ¿no? Digamos, las otras reducciones eran San Gregorio, San José, San Agustín, que son santos, no son arcángeles, y pues fueron adscritos a los arcángeles, ¿no? Solo quedaron San Rafael y San Miguel. No sé si tienes alguna, digamos, alguna idea sobre por qué habrá sido así, o no sé si hay alguna investigación sobre por qué quedaron estos arcángeles y no los santos. Me parece una curiosidad bien interesante, propiamente de la época. Claro, claro, la interpretación, como te mencioné un poco, hay que hacerla desde el punto de vista religioso, o sea, desde la posición de los franciscanos, porque no está escrito, o sea, no sabemos cuál ha sido el criterio de los franciscanos para elegir a estos arcángeles como patronos de los pueblos principales de aquí. Ahora, las demás reducciones, algunas desaparecieron probablemente, otras se convirtieron en anexos. O sea, por ejemplo, Santa Cruz de Suchabamba continuó siendo un anexo adscrito hacia San Miguel de Payaques. Y después ya a principios del siglo XVII se convierte en una reducción, porque las reducciones no acabaron aquí, ¿no? O sea, se han seguido fundando a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Como el caso de Santa Cruz de Suchabamba, que lo estoy mencionando. Entonces, no es que desapareció esa advocación de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, sí, habría que investigar un poco más también,
acerca de por qué estos dos arcángeles. Yo ya di mi interpretación hace un ratito. Mi interpretación es desde el punto de vista religioso. Ya lo mencioné, San Rafael es un santo de los caminos, de los viajeros, y toda esta zona es una zona de paso, es una zona de viajeros que van eh, entre la costa y la sierra. O sea, San Miguel es una puerta de entrada. Chondal, por llamarle así, o sea, por ponerle este nombre prehispánico, eh, es una zona de paso, o sea, es una zona de camino, ¿no? Desde allí se puede explicar lo de San Rafael de Niepos. Y lo de San Miguel de Payaques, ya lo dije hace un ratito, es por la lucha contra las idolatrías, ¿no? No me parecería extraño que hayan existido huacas o fes muy arraigadas hacia los dioses prehispánicos, y de allí que se haya adscrito a San Miguel este lugar, ¿no? San Miguel, por si acaso, es un arcángel militar. Es esta frase que se le pone, se le atribuye, es príncipe de las milicias celestiales. Milicia. Milicia es un concepto militar. O sea, también es un santo de guerreros, de luchadores, ¿no? Eh, No, la misma imagen, digamos, de San Miguel es de alguien que está combatiendo, ¿no? O que está a punto de, tiene mucha épica, mucho de la, digamos, de la lógica de la guerra, o sea, disputando algo contra, en este caso, el demonio, bueno, cosas así. sí, O sea, he además, visto, sí, sí, dale, dale. además déjame comentarte que San Francisco de Asís, que es el patrono de los franciscanos, era muy devoto de San Miguel. Se cuenta que él ayunaba 40 días antes del 29 de septiembre, ¿no? Entonces, ahí hay otra razón más para sostener, digamos, que no era un santo cualquiera, San Miguel, digamos. Juan, ¿querías participar? Sí, sí, tendría, para continuar hablando sobre el tema de San Miguel Arcángel y de la destrucción de las idolatrías que seguramente querían combatir los evangelizadores del cristianismo, pues se recuerda mucho a Illapa, por ejemplo, en la zona de San Miguel, como ese dios, bueno, dios pagano del trueno, ¿no? Que incluso se ve representado en el castillo de Cochán. Y pues no sé si por ahí es el nombre de Illapa, no sé si tienes algún dato. Y otra cosa que te quería comentar, no me quedó muy claro el tema de el objetivo de una reducción. ¿Cuál era el objetivo de una reducción y sobre las características de la reducción de San Miguel de Payá, que si ya tenía en este caso una plaza, mercado, una iglesia incluso? Sí, bueno, por el lado de Yapa yo conozco lo mismo que tú, porque, repito, como hay muy pocas investigaciones en general, históricas sobre el norte peruano, yo lo que he hecho es una compilación de datitos sueltos por aquí y por allá para intentar dar esta interpretación, digamos. O sea, es un esfuerzo el que yo estoy haciendo, porque fuentes documentales así en abundancia sobre esta zona no hay, ni sobre el norte y peor pues sobre una zona que ha sido periférica a la capital, la Cajamarca, ¿no? Porque San Miguel es una provincia periférica, ¿no? De allí lo complicado de poder saber muchas cosas, ¿no? Y lo que yo sé acerca de Yapa es eso, pero claro, el castillo puede haber sido también un fortín, digamos, ¿no? De adoración prehispánico. Eh, claro, no me quiero extender más porque o sea, no quisiera pecar de hacer una hipótesis que no tiene validez, ¿no? Yo preferiría que se haga mayor investigación al respecto. Pero bueno, después, ¿qué características tenía la reducción de San Miguel? Aquí he mostrado una foto, la voy a hacer más grande, porque las reducciones tenían más o menos esta tipología, ¿no? Eran espacios cuadriculados, ¿no? Digamos, ya estaba establecido, en las directivas, en la legislación, cómo tenían que ser las reducciones. Y eran espacios así cuadriculados, como damero, como tablero de ajedrez. En el centro se iban a ubicar las instituciones de mayor poder y los pobladores alrededor del centro,
En la plaza iba a estar la iglesia, por ejemplo, la parroquia, iba a estar la casa de los caciques indígenas, la casa de los religiosos, eh, etcétera, ¿no? Entonces San Miguel pudo haber tenido más o menos esta tipología, digamos, en 1572, ¿no? En 1572. Em, bueno, también iban a haber instituciones, ¿no? O sea, también tenía su mercado, tenía su propia alcaldía, cabildo se le llamaba en esa época la alcaldía, em, su servicio de seguridad, sus alguaciles, así le llamaban al serenazgo de la época, alguaciles. Y también una especie de lugar para acoger a los visitantes, ¿no? A los viajeros. Y además alrededor habían tierras que se le adscribían a todos los pobladores reducidos, a los indígenas reducidos, para que puedan trabajar allí, produzcan y puedan subsistir, digamos, ¿no? Esto ocurrió al inicio. Como en todo Cajamarca, lo que ocurrió en San Miguel es que todas estas tierras de la periferia que se le dieron a los nativos, pues las fueron perdiendo. Antes, claro, eran tierras privadas en algunos casos y en otros eran tierras más comunales, ¿no? O sea, de la reducción, pero las fueron perdiendo por la presencia y la invasión cada vez más permanente de españoles. Los españoles no podían vivir en pueblos de indios, ¿ya? Había una norma expresa que así lo decía, lo establecía. Sin embargo, a los españoles no les importó, ¿no? Y muchos de ellos eran civiles, ¿ah? Muchos de ellos civiles llegaron, migrantes, según Espinosa, llegaron en condiciones un poco de pobreza, ¿no? Y se empezaron a adueñar de las tierras por distintas estrategias, pero una de ellas fue la desposesión, fue el robo, ¿no? El robo de tierras. Entonces, la reducción fue desestructurándose con el tiempo, eso es lo que yo imagino porque ha pasado en todas. O sea, ha pasado en la de Cajamarca, ha pasado en la de Selendín, casos que están más documentados y yo los conozco bastante bien. San Miguel también se pudo haber desestructurado como tal y al final se convirtió en un pueblo pues más de españoles, o sea, una villa, la villa son lugares de españoles y dejó de ser más pueblo de indios. Y obviamente ya mezclándose mestizos y eh, bueno, entonces ya esa reconfiguración de la reducción ya ocurrió pues durante todo el siglo XVII y para el XVIII también, ¿no? Pero inició así, ¿ah? Como un pueblo de indios, porque también siento que muchas personas que son bastante hispanistas, que se identifican más con lo español, pues nunca faltan personas así, y que creen que además se sienten en línea directa de españoles puros, ¿no? Y no tienen ninguna mezcla indígena, y es algo que no existe. eh, eh, Creen que San Miguel siempre fue una villa, ¿no? O un lugar de españoles y no reconocen, porque en Selendín pasa eso, ¿no? No reconocen que su fundación es de un pueblo de indios, para indios, eh, pero se desestructuró, pero por métodos, repito, no legales, ¿no? Yendo contra la ley, se desestructuró. ¿Quedó claro? Sí, más que claro. Vamos avanzando. Muy bien, bueno, esta es una foto que está en la web de la Municipalidad Provincial. En la parte izquierda, si se logra ver, esta foto es de 1890, ya, o sea, de fines del siglo XIX, y en la parte izquierda está la iglesia antigua, la parroquia antigua. Yo le he puesto un circulito. Es posible que esta haya sido la parroquia del pueblo de indios, o sea, que haya subsistido durante todo el siglo XVI, el siguiente, el XVIII, hasta el XIX. O quizá ha pasado por refacciones, por reestructuraciones, no sé, pero esta parroquia no es pues la de hoy, ¿no? La de hoy se construyó más o menos en 1910, 1912 en adelante. Pero la nueva, la que conocemos, la de barro, la iglesia, la parroquia más grande de barro, ¿no? Que tenemos en el Perú, no es esta de aquí, la que está atrás. Y bueno, se logra ver aquí casitas, ¿no? Las casitas también bastante antiguas, del 19, y pobladores, ¿no? En esta época eh, vivía, les cuento, mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo tenía más o menos, ¿cuánto? ¿20 años? 18 años tenía más o menos. Mi tatarabuelo, que se llamó Celso Quiroz Barrantes,
y que a lo mejor aparece en la foto, ¿no? A lo mejor aparece aquí entre uno de estos personajes que están. Carlos, estamos hablando, digamos, de una foto que es ya en el periodo de posguerra, ¿no? Digamos, la guerra con Chile había terminado, que te digo, 8 años antes, 10 años antes, entonces una foto ya en el proceso de la reconstrucción nacional, se podría decir. Sí, efectivamente, es una foto de posguerra, ¿no? Eh, es una foto de posguerra. Los chilenos llegaron hasta San Miguel también, exigieron cupo también para que no quemen el pueblo. Hubo una recolección allí de dinero, obviamente la gente más adinerada, entre ellos los Noboa, los Castañeda, fueron los que aportaron, digamos, aportaron para el cupo para que los chilenos no incendien el pueblo, ¿no? Eh, bueno, este es un hecho que está documentado por Damert. Damert fue que documentó eso. No se llegó a quemar algunos recintos, ¿no? Entonces, porque podría ser que hubiese pasado como aquí el actual mercado de Cajamarca, que se quemó la iglesia de la Merced. Claro, no, ahí está también el detalle que como no hay trabajo histórico muy específico, entonces lo único que he encontrado en Dahmer es eso, ¿no? Que no se incendió el pueblo, pero de allí, si se han incendiado algunos espacios, algunas casas, casonas, eso sí ya no lo conozco. Pero al menos no lo he encontrado. En la poca evidencia que hay, no lo he encontrado así. Sí, porque digamos, a decir de la fotografía, se ve un pueblo prácticamente íntegro, ¿no? Que no ha sufrido daños de la guerra, al menos en el centro mismo de la ciudad, ¿no? Eh, digamos, no sé si hay noticias de, de cómo fue ese proceso. Obviamente no corresponde a esta presentación, pero es interesante, digamos, algunos elementos de la reducción, ¿no? Incluso previos a la República, como es el templo, la iglesia, hayan sobrevivido incluso a la guerra, ¿no? Es curioso eso. Sí, pues esta es la Plaza de la Reducción. Esta es la Plaza de la Reducción, ¿no? Este era el centro de poder de la O sea, Reducción, digamos, ¿no? digamos, si la hipótesis es correcta, ese templo de la reducción sobrevivió a las guerras de independencia, sobrevivió a la guerra con Chile, y tal vez en la República Aristocrática ya no sobrevivió, ¿no? Ya ahí ya fue demolido, ¿no? Sí, Con su como te administración. digo, yo no te puedo decir con precisión eso porque, bueno, en Cajamarca la parroquia San José es del siglo XVII, ya ha sobrevivido al XVIII, al XIX, hasta hoy sigue existiendo, es una parroquia de barro. Entonces yo no podría aventurarme a decir que esta de aquí viene desde el siglo XVI. O sea, o a lo mejor también es igual que la parroquia San José, ¿no? Que se edificó el 17 o el 18, pero de que se edificó en la colonia, sí. Eso sí, esa hipótesis creo que es más válida, ¿no? Que esta parroquia que ven en la izquierda se edificó en la colonia y porque esta es una foto del 19, ¿no? O sea, hace 50, 60 años atrás se había producido la independencia, habíamos salido de la colonia. Entonces, por lo que vemos es una parroquia colonial, no viene de la colonia. Pero de qué año preciso de la colonia, no. De todas maneras, digamos, esta iglesia ya no existe, ¿no? No, no, La portada ni el tejado no es el mismo del actual. no, pues, no, ya no existe. Se tiene la creencia por ahí que hay un muro donde está la Virgen del Arco, que es parte de esta construcción original, ¿no? Pero, como dice Carlos, aventurarnos a dar datos así, pues, con falta de, de precisión, es algo arriesgado. Sí, 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 es algo arriesgado. Después nos van a criticar. Y Bueno, dale, continuamos. bueno, esto sí ya yo lo sostengo, no lo he encontrado en ningún libro, es como mi pequeño aporte, es que el segundo nombre que se le adscribió a San Miguel a la reducción fue el de Payaques, ¿verdad? Pero este término de Payaques ha ido evolucionando, o sea, al inicio era Payac nada más. Este documento que ven a la izquierda es una foto,
que me alcanzó alguna vez el tío Arístides, Cruzado Ortega, que en paz descanse. Antes de que fallezca, con él tenía comunicación y bueno, me dijo, sobrino, yo quiero donar algunos documentos para el archivo regional, por favor, infórmate para ver si eso es posible. Yo le dije que el archivo pues aquí funciona mal a nivel, o sea, en la parte histórica, digamos, ¿no? No hay una buena gestión, una buena atención, pero voy a hacer lo posible y bueno, y en ese interín él fallece, ¿no? Pero me logra alcanzar esta fotito y allí, claro, es una fotito que pertenece a un documento, a los títulos de la hacienda San Juan de Catamochi que le perteneció a un antepasado de mi tío, ¿no? Eh, y bueno, aquí se establece lo siguiente, que para el año 1639 se mencionaba al pueblo de San Miguel de los Ayllus de Payaqui y Coyana. Entonces, yo deduzco que el, el nombre indígena Payaques viene de la etnia Payac, que justo al comienzo yo les había mencionado que era la más numerosa. La Pachaquía Payac era la más numerosa, es la que probablemente, decía yo, también está ubicada en la zona actual de Tongó, de Quilcate. Y bueno, ellos tenían poder, digamos, los caciques tenían poder, entonces eran muy influyentes y por eso es que este nombre se adscribió, ¿no? Eh, Sino que el término fue evolucionando. Payac, después Payacs, terminó después en Payaques con Y y después se transforma a Payaques ya con doble L, ¿no? Em, bueno, esta es una hipótesis muy mía, porque además el tío Rodríguez, en este libro, El viejo pueblo de San Miguel de Catamoche, menciona como gobernador de la reducción, aquí lo he puesto este datito, ¿sí? En 1606 al gobernador Juan Payaque, tu tocayo Juan Payaque. Y pues si era gobernador, o sea, los gobernadores están adscritos, ¿no? Al corregimiento cajamarquino, tenía su cabecera en Cajamarca. Y eso quiere decir que Juan Payaque era muy influyente y Juan Payaque era de la etnia o de la Pachaquea Payac, ¿no? Entonces estas cosas coinciden y yo me atrevo a decir que el nombre viene de esto. Ahora, ¿por qué? Porque también hay antecedentes. En Selendín ocurrió lo mismo. Selendín, el nombre viene de una pachaquía también. Era San Lucas de Manchepampa de Selendín. Pero antes era Chilic. Había una pachaquía Chilic. Sino que el término fue evolucionando. Chilic, Chilicdín y después Chilicdén. O sea, el segundo nombre de todas las, bueno, no sé si de todas, pero de la mayoría de reducciones o de varias, era el nombre eh, de una pachaquía. Entonces yo digo, en San Miguel le ocurrió lo mismo. ¿Querían comentar algo? No, sí, justamente te quería comentar que es, digamos, una lógica parecida a la de Selendín. Pero, eh, ¿tú crees, bueno, ya esto va saliendo un poco del tema, pero ¿tú crees que este recuerdo, por ejemplo, que diga ahí pueblo de San Miguel, de los Ayllus de Payac, es de alguna manera, o sea, un modo de recordar el origen no prehispánico, o sea, digamos, una estrategia por ahí soterrada de recordar desde dónde viene este lugar o cuál es el origen? Porque tranquilamente puede ser pueblo de San Miguel, ¿no? Pero hacerlo más extensivo, eh, ¿tú crees que se deba a una estrategia específica digamos, resistir un poco contra el olvido y tratar de recuperar por medio digamos, de esos Ah, no. nombres el origen prehispánico? Sí, sí, yo creo que no va por ahí, ¿no? Esa no era probablemente la intención de los franciscanos y los reductores. Era más un tema de identificación, ¿no? Hay que identificar a las reducciones con las etnias más dominantes de cada una, ¿no? Eh, y bueno, los franciscanos consideraban que las reducciones eran doctrinas, por eso es que, o sea, doctrinas para la evangelización, por eso es que el primer nombre es de un santo, del arcángel, y el segundo de la etnia.
pero era más por cuestiones de identificación, ¿no? Por términos por cuestiones más administrativas que por términos más digamos, administrativos y prácticos. Como prácticos, un claro. apellido. Era como un apellido. Exacto, como un apellido, ¿no? Más que con un sesgo indigenista, ¿no? Como lo trata de sugerir Eric. Carlos, entonces la reducción de 1572, la definitiva, permaneció. Sí, esa ya hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Ujú. Ya no se ha movido, ¿no? Y Por sobre eso los mencionaba, términos, ¿cómo? continúa, disculpa, continúa. Sí, eso decía, no se ha movido y por eso eh, en la foto de la plaza de 1890 estaba diciendo que pues aquí estuvo el centro de la reducción, ¿no? Ujú. Y sobre los términos, bueno, en este caso de los nombres indígenas, por qué cambiar, digamos, de Payac a Payaques, en este caso con Y, ¿no? Y luego con doble L, con ella? Eh, por una cuestión del idioma, de practicidad. Sí, es que como los nombres pasan eh, o sea, son los escribanos, ¿no? Las autoridades los que tienen que usar estos nombres, redactarlos, eh, entonces sufren transformaciones, como pasó con Chilik, Chilikdin y Chilikden y Selendín hoy día, ¿no? Perdón, Chilikden, Chilikdin y después Selendín. El término ha ido transformándose a lo largo del tiempo, igual pasó con Payaker, Payax, ¿no? Y después ya pasó a Payaques con ella. Y bueno, yo he visto, en los documentos que he visto, para el siglo XVI, XVII era Payax con ella. Y después, ya para el siglo XIX, XX, he visto que cambia la gramática y pasa a doble L, ¿no? Puede ser también que sea por asuntos gramaticales oficiales, digamos, ¿no? O sea, que las autoridades digan, no, ahora hay que escribir, tiene que escribirse de esta manera porque la gramática ha cambiado. O, repito, como producto de una evolución así muy, muy espontánea, ¿no? Y bueno, con esto vamos cerrando. Eh, bueno, yo sostengo esta idea de que Niepos fue el pueblo más influyente durante los siglos XVI y XVII. Una razón es la que ya mencioné, su cercanía y sus relaciones de poder con los yanayacos costeños. Y también por lo siguiente, ¿no? Porque Francisco Tantasaxa, que es el cacique de la Pachaquía de Niepos, aparece como el cacique a la misma vez de la Guaranga. O sea, era el cacique más poderoso de todas las pachaquías que existían allí, en Chondal. Y él tuvo este cargo desde fines del siglo XVI hasta inicios del siglo XVII. Entonces, no era cualquier cosa tener pues el cargo más importante de la guaranga, de la etnia, digamos. Y como ya ocurrió en los siglos XVII y XVIII, pues las autoridades eh, tenían pues muchas relaciones de poder, ¿no? Tenían, digamos, una base económica fuerte, ¿no? O sea, tenían dinero, digamos, ¿no? Y ahora, ¿cómo también lo sustento esto? Porque eh, Valdemar Espinosa ha subido una fuente primaria, ojo, son fuentes primarias, no son solo interpretaciones, de un testamento que deja María Escobar. Ella es una española que llegó a fines del siglo XVI a San Miguel, a Niepos exactamente. Y ella se casa con Francisco Tantasaxa, el cacique de Chondal. Y en ese testamento ella declara que tiene muchas propiedades, o sea, tenía billete, ¿no? Y además ella alega en ese testamento que es por ella que el patrimonio de Francisco Tantasaxa ha crecido, ¿no? Eh, Entre las posesiones que tienen destaca allí un obraje en Quindén, eh, también una hacienda en Oyotún, que está ya en la parte más baja, más hacia Lambayeque, está en Lambayeque, ¿no? Con una extensión de 404 fanegadas, ¿no? Que son más o menos 258 hectáreas hoy, ¿no? Esta hacienda se la hereda, se la entrega a su hija directamente, a Andrea,
Y además, en este testamento se indica que contaba con casas en Niepos y en Cajamarca, ¿no? Em, o sea, esta parejita, ¿no? Francisco Tantasaxa y María Escobar no era cualquiera, era gente que tenía eh, mucho dinero y mucha influencia política, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a decir que eh, la reducción de Niepos, con su cacique de Niepos, era probablemente un pueblo muy influyente durante los siglos XVI y XVII, ¿no? Habría que hacer el rastreo también, obviamente, qué caciques continuaron, o sea, si se heredó el cacicazgo por la vía de Niepos para más adelante o no, qué ocurrió. Bueno, Niepos está aquí, ya lo mostré también antes en una imagen. Está, ¿no? En una mesetita, con digamos, bordes que son también tajadas, que te llevan hacia la parte baja, hacia la costa. Aquí hay otras fotografías de Niepos. Eh, Carlos, creo que habría también que, digamos, reflexionar, no sé, investigar, tal vez en un futuro cercano, por qué Niepos dejó de ser San Rafael, ¿no? O, digamos, a lo mejor sigue siendo San Rafael, pero usualmente se lo conoce como Niepos. Ya no hay Ah, claro. ese primer arcángel, como Sí, es es en el caso cierto. de San Miguel, ¿no? En San Miguel no dices Payaques, no dices San Miguel. Claro, sí. He visto también eso bastante en varios lugares, o sea, que un nombre se perdió. Ese es clarísimamente el caso de Niepos. No es San Rafael, es Niepos. Y en San Miguel no es Payaques, es San Miguel. Se pierden los nombres, por usos y costumbres, ¿no? Se pierden los nombres. Cajamarca, por ejemplo, era San Antonio de Cajamarca. También no es San Antonio, es Cajamarca. San Lucas de Manchepampa de Celendín. También no es San Lucas de Manchepampa, San Lucas es el santo, ¿no? Manchepampa es el nombre que le daban los incas a esa zona, un nombre quechua, y Celendín es el que ha quedado, que es el nombre de la Pachaquía, pero que ha evolucionado, como ya les comenté, ¿no? Entonces, sí, ha pasado mucho eso, Eric. Se me ocurre que en el caso de Niepos, San Rafael ya no fue tan protector de caminos. Ah, no. Bueno, según lo que he visto, no era tanto por eso, no era, como te repito, más por usos y costumbres, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la evolución de los términos también? Que fue cambiando de Payax a Payaques y algo así también, ¿no? Algunos de estos nombres desaparecieron, ¿no? Y además porque las reducciones, pues, acabaron, ¿no? O sea, acabó la colonia y acaban las reducciones. Acabaron las reducciones con la independencia. Entonces, no sé qué sentido tiene ya después de la colonia seguir llamando a las reducciones con el nombre que tenían, ¿no? Si ya no están. Y además muchas reducciones fueron desestructuradas, fueron invadidas por españoles, desaparecieron de alguna forma, ¿no? Claro, claro. Y también planteo la hipótesis de que San Miguel y Yapa han sido los pueblos más influyentes, pero después, ya durante el siglo XVIII, cuando está acabando la colonia, y durante el siglo XIX. Eh, bueno, lo anterior, lo que había mencionado de San Rafael de Niepos, también coincide bastante con la hegemonía y riqueza que Saña había adquirido durante estos siglos, durante el XVI y XVII. Saña es un pueblo del Lambayeque que está cerquita a Niepos y se convirtió en un lugar, pero muy estratégico a nivel económico, comercial, político durante este tiempo. Era un lugar muy rico. Entonces tenía una conexión muy importante además con Cajamarca. O sea, había muchos productos que iban y venían y obviamente pasaban por la Guaranga de Chondal, por San Niepos. Y además Niepos pues tenía ganadería, tenía producción agrícola, abastecía también a los de Saña con muchas cosas. Eh, y claro, y allí residió también, como ya lo comentaba hace un ratito, la fuente de poder de esta parejita, ¿no? De Francisco Tantasaxa y María Escobar. Entonces, digamos, la potencia de Niepos coincide bastante con, eh,
el poderío de Niepos coincide bastante con el tiempo en que Saña floreció, digamos. Y ya para los siglos XVIII y XIX no ocurrió así porque Saña entró en un declive. En 1720 hay un fenómeno El Niño y un huaico que destruye prácticamente Saña y Saña deja de ser influyente, deja de florecer, se acabó todo y pues eso habría afectado pues profundamente a Niepos también, ¿no? Es lo que uno puede deducir. Y a fines del siglo XVIII se descubren las minas de Hualgayoc, y Hualgayoc está más para el lado serrano, o sea, está más para el lado oriental de San Miguel. Entonces, bueno, Hualgayoc, como todos sabemos, es una mina y las minas necesitan de bastantes productos, demandan bastantes productos, mano de obra, productos agrícolas, productos de pan llevar, o sea, alimentos, animales también, como alimentos, como transporte, o sea, eh, Hualgayoc era un lugar que necesitaba abastecerse constantemente y San Miguel y Yapa entraron en ese juego, digamos, ¿no? En ese círculo económico, en ese circuito económico. Y es allí que San Miguel y Yapa adquieren esta relevancia, digamos, en el 18 y en el 19. De hecho, San Miguel seguía siendo el centro administrativo, ¿no? De la zona, de esta zona, absorbía a las demás, entre ellas Yapa. Eh, es un centro político administrativo. Estaba allí vivía la élite, digamos, ¿no? Del siglo XVIII, una élite española que llegó a San Miguel. Y yo también tengo esta hipótesis de que la gente que vive en San Miguel, la gente de la ciudad, así se le llama, es descendiente de esta élite española, ¿no? Que llega a fines del XVIII, precisamente atraídos por las minas de Hualgayoc. Y Yapa es un lugar más comercial, más de intercambio comercial, también es una zona agrícola y ganadera, y también Yapa floreció, o sea, Yapa era como el centro económico, ¿no? San Miguel más el centro político administrativo, Yapa más el centro económico. Y bueno, hay algo que menciona, ya, datitos sobre la participación y la conexión de Yapa y San Miguel está en este libro sobre los bandoleros de Taylor. Allí se encuentran más datos de los terratenientes y de esas luchas de poder también, ¿no? Entre los terratenientes de San Miguel y de San Pablo también, ¿no? Y bueno, nuestros antepasados, de muchos de nosotros, son de Yapa. Por ejemplo, mi tatarabuelo Celso Quiroz Barrantes es de Yapa, sus hermanos, sus hijos, perdón, sus hijos ya no. O sea, mi bisabuelo y sus hermanos ya no, ellos son de San Miguel. Mi tatarabuela Úrsula Rojas, que era tejedora, que era comadrona, que ha sido muy conocida en el pueblo, también era de Yapa, ¿no? Sus antepasados también, su mamá Inocenta Becerra, su papá Luis Rojas, o sea, mis tatarabuelos también eran de Yapa. Y el apellido Barrantes es de allí. Eh, ¿Qué otros apellidos? Bueno, los Rojas, entre otros muchos, son de Yapa. Entonces quiere decir que Yapa era un lugar atractivo, ¿no? Un lugar atractivo para vivir y para hacer dinero, digamos, en el tiempo que estoy mencionando, entre el 18 y el 19, ¿no? Bueno, aquí hay una fotografía de la ubicación de San Miguel, por un lado, ya actualmente. eh, ya con esto estoy cerrando. Esta es otra fotografía de los años, bueno, reciente también, ¿no? Reciente, para que se pueda apreciar un poco más al pueblo. Ahí está su iglesia, la que ha sido construida pues hace 100 y tantos años más, ¿no? Que ha reemplazado a Entonces, la parte que ya mencioné, ¿no? Y esta es una foto que está en la web de la municipalidad del, del año 1956, cuando todavía existían las haciendas, ¿no? Están en crisis ya las haciendas, ¿no? Y esto también sería bueno decirlo, ¿no? Cuando las haciendas entran en crisis, las haciendas son haciendas de los criollos, descendientes de esta élite española gualgayoquina que se instaló en San Miguel y en Yapa. Sus descendientes eran dueños de tierras, de grandes extensiones de tierras. Es la élite sanmiguelina que todavía hasta
mediados del siglo XX, o sea, hasta la fecha de esta foto todavía existían, pero estaba ya las haciendas estaban en proceso ya de fragmentación, ¿no? Para que después llegara la reforma agraria y acabara con estas, bueno, con varias de estas, ¿no? Y producto de esta crisis económica de los años 50, 60, 70, que se produjo en toda la región, Cajamarca, es que los sanmiguelinos van a empezar a salir y va a haber una expulsión de bastante población sanmiguelina, ¿no? Y hoy día continúa, hoy día continúa. Y miren, es bastante curioso porque San Miguel durante el 18 y el 19, por las minas de Hualgayoc fue un lugar muy floreciente. O sea, había mucho dinero, mucho, mucho dinero. Eh, pero desde los años 50 del siglo XX hacia adelante empobreció tremendamente y además pues los grandes caminos del Capañán se reestructuraron, se construyen carreteras modernas y ya San Miguel no está en este lugar de paso. Incluso es muy difícil ahora transitar por carretera hasta ahora, ¿no? Eh, eh, Pasar desde San Miguel hacia Chepén, me imagino que debe ser pues un poco infernal, ¿no? Pero ya no es una ruta, o sea, la ruta San Miguel-Chepén hoy por hoy no es una ruta atractiva, no es una ruta en la que haya un comercio abundante, o sea, la ruta que se usa pues es Cajamarca, Chilete, Tembladera, ¿no? Para salir a la costa, esa es la ruta más transitada, digamos, pero ya no es. Entonces también esto de que San Miguel dejó de ser un lugar de paso, sumado a la crisis económica, ambas cosas se juntaron para hacer que San Miguel entrara en crisis y hasta hoy día sigue así, ¿no? Y de hecho, ya se vienen las fiestas del pueblo, la otra semana ya están en novenas, estamos participando en las novenas, y las fiestas del pueblo son precisamente un motivo para el reencuentro entre los sanmiguelinos, ¿no? Los sanmiguelinos que se han ido, muchos se han ido, son migrantes, pero regresan en estas fechas para poder compartir, ¿no? Eh, bueno, eso es todo. Esta es la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta para ir cerrando? Se te escuchó un poco entrecortado, no sé si fue en mi internet o la última parte. ¿Tienes que repitas? ¿Se escuchó, Juan? Sí, yo sí escuché, sí, teníamos alguna pregunta. Ya, Ya. ya, ya. Sí. Sí, bueno, solamente te quería comentar que es curioso cómo es la modernización vial subnacional, se podría decir, digamos, estas nuevas carreteras que mencionabas, le restan la centralidad que tenía, ¿no? Dentro de una economía específica propiamente de la provincia de San Miguel, bueno, un poco vinculada con Hualgayoc desde el descubrimiento de las minas, pero esa economía, esas dinámicas de producción específicas de la zona, se van perdiendo con una modernización que aparentemente tenía pues que mejorar esas dinámicas, no desestructurarlas o no cambiarlas de esa manera. Es curioso eso, me parece que es un tema también por abordar, cómo es que los intentos modernizadores en lugar de elevar ciertos índices, no sé, ciertas dinámicas, elevar la calidad de las dinámicas de producción y de comercio principalmente, hacen lo contrario, ¿no? Sí, es un factor. Las dinámicas modernizadoras que han llevado a la crisis de San Miguel es solo un factor, ¿no? Después hay varios. Es un problema más estructural. Que es por el mismo problema por el que pasa en Cajamarca, ¿no? Eh, También existen varios factores, ¿no? Este sería parte ya de otro tema. Me gustaría abordarlo en una segunda parte, en una segunda historia de San Miguel, para hablar ya del 18, del 19, del 20. Igualmente juntando datitos dispersos por aquí y por allá y forzar a hacer una interpretación de todo ello, eh, que es como lo que he hecho ahorita, porque repito, falta mucha investigación, no hay apoyo a la investigación. Estas cositas del historiador, el historiador es visto, ¿no?, por la mayoría de la población como
personaje curioso, ¿no? El que cree que pues está en busca del datito curioso nada más y que no tiene ningún sentido ni mayor relevancia más que pues nos genere interés y sorpresa. Pero no, la historia en realidad permite conocer mucho de las dinámicas estructurales de los pueblos, del funcionamiento de los pueblos, del interrelacionamiento de los pueblos. Eh, Como hemos visto, nos dan también ejemplos, ¿no? Debido a qué factores, a qué elementos los pueblos se enriquecieron, tuvieron prosperidad y también qué elementos llevaron a sus crisis. O sea, la historia sirve también para mapear el presente, ¿no? O sea, es una interacción, ¿no? Presente y pasado. Sirve bastante esto porque nos ayuda a proyectarnos también hacia el futuro. O sea, saber qué pasó con San Miguel para poder hacer cosas, implementar acciones para también salir adelante, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea de la historia, ¿no? Y bueno, acabo con... Dale, Juan. Creo que tenías una... Sí, disculpa, Carlos. Creo que Sí, tenías una pregunta, Juan. No, para mí quedó muy claro. Estoy bastante satisfecho con la información. Espero que nuestros oyentes también. Hay algunos saludos, de repente tú como moderador podrías compartirlos, porque ha llegado bastante gente. ¿qué va a hacer? Sí, recién me doy cuenta. Bueno, sí, bueno, vamos leyendo un poco a ver lo que dice Marquichi Mendoza. Saludos desde la provincia de San Miguel de Payaques, Jarro Verde, Yecle. Bueno, tantito. Eh, Roberto Dante dice saludos desde las alturas del pueblo de Asunción. Víctor Hugo Alvites señala brillante exposición, Carlos, felicitaciones. Alfredo Alcalde, gracias por acercarnos a nuestra historia, Carlos. Jacinto Aguaiza dice saludos desde Cañar, nos están viendo desde Cañar. Y bueno, Renato Ramírez Barrante señala, muchas gracias a Carlos por el esfuerzo de búsqueda, tomando en cuenta la ausencia de puentes documentales e investigaciones en esta zona de Cajamarca. Qué importante empezar a reconocer que en la época virreinal o colonial hubieron indígenas que alcanzaron riqueza y tuvieron poder. Qué interesante también el proceso de migración española en el siglo XVIII, que significó un gran mestizaje y el origen de todos los cajamarquinos. Como También. último comentario, ahí Luis Ángel Villoslada señala, excelente conversatorio, saludos desde Jaén. Desde Jaén también nos están escuchando. Y bueno, esto, digamos, los mismos comentarios ya dan una idea más o menos de cuál es la urgencia, más o menos en lo que tú señalabas, Carlos, de cuál es la urgencia de saber la historia de nuestras provincias, de nuestros pueblos, para un poco tomar acciones sobre el presente, ¿no? A Sobre el mí me futuro. gustaría que no solo se quede en San Miguel, sino que va, exactamente sobre el futuro, que no se quede solo en San Miguel, sino que, digamos, sea un momento o una oportunidad para ir de provincia en provincia, por toda la región de Cajamarca, explorando estos orígenes y estas posibilidades, ¿no?, que nos brinda los conocimientos históricos. Genial, genial, genial. Hay Bueno, otro comentario. ya. Bueno, Mario Francisco señala, felicitaciones Carlos, buen avance en la investigación, las visitas y evidencias en el tema de fondo que faltaría exponer. Sí, falta mucho trabajo por hacer, como les digo. Y bueno, espero que esta exposición sirva también como insumo, ¿no? Para las autoridades, a ver si se animan a financiar algún proyecto, a financiar En algún el, en proyecto el, interdisciplinario, ¿no? O sea, ni siquiera digo de historia porque no me quiero beneficiar, o sea, no tampoco voy por ahí, sino un proyecto interdisciplinario con muchos especialistas para que puedan abordar cuál es el problema de San Miguel, ¿no? En el pasado, en el presente, hacia adelante también, ¿no? Hay que proyectarnos también hacia adelante. en el mismo sentido, Carlos, antes de que te despidas, ¿qué, qué le espera la historia de una ciudad que ni siquiera tiene una biblioteca municipal en funcionamiento, ¿no? Eso es realmente preocupante. Y Eso es en San cierto. Miguel, siendo un lugar, como lo hemos visto, tan importante históricamente, pues es una cachetada para la cultura sanmiguelina, para los que
queremos a nuestra tierra y que no tenga esa biblioteca municipal, pues dice mucho de las autoridades tanto actuales como las que han pasado. Sí, 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 sí. Bueno, pero ese problema del desprecio hacia la cultura se da en todas las autoridades en general, ¿no? No comprenden de estas cosas, ¿no? Entonces, no sé, es complejo, o sea, no hay biblioteca, no hay archivo tampoco en San Miguel. Eh, bueno, no sé qué más podría agregar. Con esto cierro, porque aquí están las fuentes que he revisado. O sea, para todo lo que he dicho, lo dejo allí para que le tomen un pantallazo. Puedo compartirles también la diapositiva de sus correos si gustan. He revisado este libro de Burga, clásico de la encomienda a la hacienda capitalista, el libro Miradas etnohistóricas de Espinosa Soriano, que, bueno, trabajo de compilación que ha hecho TID también. Rodríguez, José, el viejo pueblo de San Miguel, Castelo, el recorrido Hazaña-Cajamarca como segmento de turismo. Francisco de Jerez, su verdadera relación de la conquista del Perú, fotos también de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y las visitas que están en Remy Roborovsky, ¿no? Bueno, eso es todo. Síganos en nuestra página, Los Chugos, Grupo Cultural, y ya se vienen más eventos, porque vamos a hacer eventos en otras provincias cajamarquinas. De hecho, estamos pensando hacer una de San Marcos porque Eric es de sus antepasados son de San Marcos, los Abanto, pues, ¿no? Exactamente. No, sí, y bueno, la idea es tratar de recolectar un poco más de historia, identidad y este tipo de datos, ¿no? Que se van perdiendo en las fuentes de todas las provincias de la región de Cajamarca. Creo que es la utopía, ¿no? Sí, 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 lo vamos a ir logrando de a poquitos, ¿no? También tenemos un canal de YouTube, allí vamos a subir este video, lo vamos a descargar. Búsquenos igualmente en el canal de YouTube como Los Chugos Grupo Cultural, y allí vamos a ir subiendo todos los eventos que hagamos. Bueno, cerramos, eso es todo. Un gusto, estimados. Gracias. Compartan el archivo, dice por ahí esto, de la presentación Sí, que sí, sí, están de todas maneras. videosada. No, Ujú. En los no, de todas comentarios. maneras, sí, el video también queda grabado en Facebook Live para que lo puedan ver cuando tengan, digamos, más tiempo y lo puedan compartir, ¿no? Gracias, Carlos, gracias por esta genial exposición sobre San Miguel. Y bueno, y gracias también a Juan por esta presencia especial y por las preguntas muy acuciosas. Nada, yo creo que queda solamente invitarlos a, a participar de las novenas que hay a San Miguel en la ciudad de Cajamarca. Y bueno, si es que tienen la posibilidad de ir la próxima semana a la misma fiesta, sería genial. Un gusto y bueno, gracias por estar en Vamos a estar ahí en las fiestas, además. Vamos a ir con Juan y contigo. Nos vamos Claro, a. claro que sí. Ahí nos vamos a ver. Esto, permítanme enviar un saludo también a algunos amigos que nos han estado viendo, aparte de mis tíos, tío Mario, tío Víctor Hugo, Karina Mendoza, que siempre está apoyándome. Les cuento brevemente nada más, en mi perfil Juan Alvitas Yecle podrán encontrar el proyecto especial por los 100 años del Jarro Verde, que es un símbolo de identidad sanmiguelina, y gracias por el espacio, Carlos, Eric, porque, bueno, es de vital importancia generar estos diálogos para fomentar cómo es que San Miguel es tan importante, no solamente para nosotros como sanmiguelinos, sino como para la provincia, perdón, para la región en general, ¿no? Muchas gracias, Carlos, nuevamente, y nos vemos en San Miguel. Gracias a ti, Juan, y ahí nos vemos. felicitaciones por el proyecto del Jarro Verde, ¿no? Está muy bueno. Es un proyecto audiovisual que ha hecho Juan y, y bueno, hay que compartirlo también, ¿no? Bueno, eso es todo. Un gusto. Hasta la próxima.